Continuamos con la TV Sindical. Bien, la 4 de junio siempre convocando a los compañeros, siempre amplios en la invitación, en la escucha, en la intención del trabajo en conjunto. ¿Cómo despedís este año, Rubén Arismendi? Bueno, en primer lugar, gracias Dani, gracias Enrique siempre por acompañarnos y estar. Para nosotros es importante, sobre todo porque todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón y entendemos que con esto que está sucediendo en los últimos meses, bueno, es más importante que nunca. Despedimos el año con sentimientos encontrados, digamos. Tenemos la cuestión del mundial que nos atraviesa y algo que, digamos, en términos populares para nosotros es muy importante, pero también venimos de un intento de magnicidio casi 2 meses atrás, que queda como si fuese algo que no hubiese ocurrido, porque en términos políticos, digamos, no tuvo otra consecuencia más que lo que fue básicamente una condena popular, que fue importante, y un apoyo a la vicepresidenta, pero digamos en términos de ejercicio judicial y la justicia como igualador ante la ley, la verdad que no vemos que haya sucedido nada. Entendemos también que, digamos, es parte del poder que de alguna manera intenta horadar todo lo popular, todo lo nacional, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la soberanía del pueblo y el peronismo y la identificación con el ser nacional. Una situación difícil, pero bien, como vos dijiste, creo que es una etapa en la que tenemos que abrir los brazos, escuchar, contener todo lo que se pueda contener y empezar a plantearnos en términos quizá no tan cortoplacistas, pero sí a mediano plazo, una estrategia en términos de reconstrucción del movimiento nacional justicialista que tenga por lo menos un sentido estratégico, ¿no? Y después, en el corto plazo, que sí quizá eso se vea en lo táctico y en lo operativo en el territorio, que de alguna manera se pueda articular una política concreta y correcta para la situación en la que estamos, en todos los distritos, en todos los municipios. Si bien algunos tejidos en términos de industria, trabajo y lo que tenga que ver con recuperación de algunas áreas importantes del Estado han avanzado, entendemos que todavía falta la justicia distributiva, ¿no? Entendemos que ese dilema del derrame nos está dando, y también sabemos y entendemos que es una decisión política. Quizá en eso vemos que en las decisiones que toma o no toma Alberto se trasluce un poco esa falta de decisión en ese sentido. Necesitamos que eso suceda, que suceda en lo inmediato, corregir la cuestión de la inflación y la escalada de los precios. Tenemos trabajadores, quizá, no sé si es la primera vez en la historia, pero estaremos cerca de tener trabajadores en la línea de pobreza, ¿no? Digo, que tengan empleo y sin embargo no puedan estar por encima de lo mínimo necesario para llevar el sustento a los hogares. Y también, digamos, una disputa política muy profunda. La oposición se ha fortalecido y ha tomado decisiones muy concretas, sobre todo del lado del lawfare y la justicia, que es no imparcial, sino que claramente está cooptada por el poder y las decisiones que corresponden a determinados grupos económicos que condicionan la política argentina del día a día, y lo viene haciendo hace años. Y hay un vacío en términos de referencia y representación popular, que me parece que es lo más grave de la situación, porque necesitamos recomponer el horizonte político de manera urgente. Necesitamos ofrecerle soluciones al pueblo. Hay que entender primero cuáles son los problemas, claramente, ¿no? Y después ir detrás de eso, intentando por lo menos proponer proyectos y planes que se alineen con lo que son las primeras necesidades de nuestro pueblo, y tratar de fortalecer las áreas que están quizá más golpeadas
el tema de los alimentos, los precios de los alimentos es escandaloso. Eso se traduce en una exclusión enorme de una cantidad enorme de compatriotas que no pueden quizá pasar una buena Navidad, un buen fin de año y mucho menos, digamos, sostenerlo durante el año en el día a día porque no tienen la capacidad de hacerlo en términos económicos. Entonces, digamos, planteando eso de la base, hay que reorganizarse políticamente, hay que reorganizarse en términos estratégicos, pero también urge plantear algo, digamos, de cara a lo que viene, que va a ser, yo creo, una batalla política importante para fortalecer el peronismo hacia adentro. Me parece que eso es quizá algo inmediato porque vienen por todo, ¿no? Vienen por todo. Hay dos patas de tu de tu exposición. Una es la justicia, otra son los precios, la inflación. ¿Hace ruido que la jueza, que prácticamente no existe en la investigación del intento de magnicidio contra Cristina, sea hija de un ex comisario y hermana de un agente de la AFI, por ejemplo? Esa es una que te quiero preguntar. La otra es, ¿qué falta para que en el gobierno se consagre el concepto de que los especuladores son un factor de desestabilización? Bueno, en la primera, digamos, nosotros sabemos que la parcialidad en esa justicia, sobre todo en la de Capuchetti, creo que es la jueza, ha demostrado, digamos, tomar decisiones totalmente de manera condicionada, pero no en un sentido de condicionarse por sometimiento, sino condicionarse por pleitesía, ¿no? Es como querer formar parte de. Y creo que eso es hasta peor, y, como en términos de repugnancias, es peor, porque con eso demuestra que cualquier argentino bien nacido, cualquier argentina bien nacida, no está en igualdad de condiciones ante la ley. Y que mañana cualquiera de nosotros, por cualquier causa, puede quedar preso sin un juicio justo, sin tener la posibilidad de defenderse, sin tener la posibilidad de presentar pruebas y que se las considere, y que cualquier artimaña en términos del lawfare sea algo factible para usar el poder para condicionar la política, ¿no? Bueno, lo hemos visto con los últimos días con lo que ha pasado con Milagros Sala. Me parece que es algo atroz, atroz. Entonces, en ese sentido, no me sorprende. Digamos, sabemos que está la pata civil que siempre estuvo enquistada dentro del poder, tanto político, judicial como militar en su momento. Oligárquica. La oligárquica, fundamentalmente, ¿no? Digamos, es la permanencia de ese status quo a toda costa, y creo que eso lo han construido durante los últimos 200 años y no ha modificado mucho esa situación, no se ha modificado, de hecho se han fortalecido. Entonces hay que hacer yo creo, una búsqueda muy profunda de qué es lo que queremos ser como país, y nosotros qué es lo que esperamos de un Estado y de una nación, y qué es lo que esperamos de la justicia y la política, ¿no? Quizá no nosotros los que estamos más vinculados a la militancia y de alguna manera tratamos de sostener una causa, pero sí el pueblo, y ahí lo quiero hilar un poco con la cuestión de lo que sucedió después del Mundial, ¿no? Digo, la masa existe, le falta conducción, digamos, para que se constituya un pueblo hace falta un horizonte político y un objetivo concreto, eso todavía no está. Pero evidentemente el mito de la correlación de fuerzas, digamos, queda derrumbado con una explosión popular que inundó casi todas las provincias. Nosotros lo hemos visto acá en la provincia, sobre todo en la parte de Cava, que la verdad que es incontenible, ¿no? Una necesidad de refugiarse y de referenciarse en algo, que la verdad que en eso la selección lo ha hecho de una manera
formidable en base a un esfuerzo, en base a una coherencia, en base a una propuesta concreta, más allá de lo que uno le pueda gustar o no, de los matices que tenga, digo, han sabido cosechar lo que han sembrado, ¿no? Y me parece que esa es la deuda que hoy tiene la política en términos de representatividad. Y la segunda, que era... cómo la especulación se convierte en un factor de desestabilización que parece que el gobierno no lo advierte o no lo quiere reconocer. Lo iba a hilar con el tema de esta visión de la correlación de fuerzas, ¿no? Porque, digo, cuando uno es representativo de lo que dice hacer y lo hace, cuando uno es coherente, cuando uno puede sostener en hechos lo que plantean ideas, digamos, se gana el respeto y se gana el apoyo popular en el caso digamos, de cualquier mandatario, cualquier persona que ocupe un rol en términos políticos de representatividad. Me parece que eso no funcionó, no se dio con Alberto, claramente no se dio. No se dio ni hacia afuera, en esa mirada del consenso y de ver si podía ampliar una base política que no construyó. Y claramente no se dio hacia adentro, ¿no? Terminó de alguna manera dinamitando mucho el capital político con el que pudo asumir en su momento, más allá de que no sea propio, pero era un capital político que sí, venía prestado por la base política de construcción de Cristina, lo acompañaba, de hecho lo votamos, lo acompañamos, pero eso se diluyó, digamos, con malas decisiones y justamente con falta de política. Entonces, la cuestión de la especulación yo la vinculo a esa falta de decisión también, ¿no? A esa falta de decir el objetivo y lo que hay que hacer es esto, y lo conducimos hacia ese lugar y aguantamos la que venga. Digo, el ida y vuelta con Vicentín fue, creo que un golpe importante hacia adentro y quizás hasta hacia afuera también, porque tener una empresa testigo para los alimentos en términos de costo y en términos de exportación, sabiendo qué es lo que entra y lo que sale del Paraná, que hoy es un agujero negro, y para digamos, poder de alguna manera establecer un precio de referencia para el resto de las empresas, como si hubiese sido una decisión estratégica importantísima para nosotros. Quizá con eso se hubiese podido establecer un control mucho más criterioso y hasta realista de qué es lo que sucede en términos de las agroexportadoras y en términos de los productores y en la cadena logística que se da, ¿no? Desde el productor hasta la exportación, y saber qué es lo que está pasando adentro, dónde están los costos, dónde está ese diferencial que se está llevando, que lo paga la gente, que lo termina siempre de alguna manera asimilando el pueblo, que es el que no lo tiene que hacer, ¿no? Digo, exportemos los excedentes, pero primero garanticemos el acceso a un alimento para nuestro pueblo que sea justo, en condiciones de calidad y en condiciones de precio razonable. Y eso, bueno, no se dio, y me parece que es también una cuestión de decisión política. Así lo veo, digamos, en términos de la especulación y en términos de lo que uno puede plantear como estructura del aparato financiero establecido desde la época de la dictadura, que tampoco es algo que se ha modificado. Bueno, es un sistema cerrado que funciona para autosostenerse. Hay que hacer un cambio profundo importante. Sí, 12 años de gobierno nacional y popular no sirvieron, no alcanzaron para derribar la ley de entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Que no se termina de entender muy bien eso. Ahora, también hay una carencia de explicación para el mercado interno de qué papel juega, qué rol juega estos tipos que se quieren quedar con todo, ¿no? Porque cuando los supermercadistas se enteran que va a haber un aumento dentro de 30 días, ya te aumentan los precios. Y eso, o los tipos dicen, va a haber más plata en el mercado, las quiero para mí. Y eso le resta capacidad de compra al ciudadano para comprarse una camisa, el fabricante de camisas vende menos, para comprarse una zapatilla, el fabricante de zapatillas vende menos, para comprarle un juguetito al nieto, el fabricante de juguetitos vende menos. Y tal vez sin darse cuenta de esa noria económica, termina apoyando lo que lo está corroyendo. Bueno, me parece que en definitiva es una cuestión de control.
La falta de control hace que uno busque un precio de referencia y no lo tenga. Que hoy llames a distribuidores o que llames a mayoristas y que un precio de referencia sea distinto para los tres, que los costos que manejan sean distintos. Entonces esa forma de especular en términos del mercado interno termina generando, digamos, una cultura de la especulación. Eso lo venimos viviendo hace 30 años mínimo, pero claramente cuando el rol del dólar empieza a tomar más relevancia, porque, digamos, post pandemia, guerra mundial mediante, guerra mundial en etapas mediante, digamos, las cuestiones que eran de relevancia, que era el acceso a la energía, el acceso a los alimentos, empieza a encarecerse de una manera enorme, no solamente en lo local, no le vamos a echar la culpa al resto del mundo, pero digo, pasa en todo el mundo, ¿no? Ahora, nosotros habiendo tenido tantos años, como decís bien vos, no se pudo derogar la ley de entidades financieras, no se pudo establecer la ley de medios, no se pudo establecer de alguna manera una ley que justifique los precios de referencia que se manejan para los alimentos en un país que produce alimentos, que no produce alimentos para 45, 47 millones, sino que produce alimentos para 400 millones de personas, y que tengamos todavía gente en la línea de pobreza, o gente que no llega a tener 2 comidas diarias. La única solución es política, la única solución es el control. Ahora, para llegar a hacer eso, hay que ir al fondo de la situación, que no es solamente el productor, sino es la dependencia de la cadena logística, la dependencia de las grandes agroexportadoras en términos de alimentos, grano, que son las que quizá condicionan los precios básicos, como la harina, el trigo, maíz y otros, digamos, commodities que son útiles para producir otros productos, pero que condicionan la base de costo, y que todavía no podamos haber perforado eso por una cuestión de falta de control, por una cuestión de falta de decisión política, y que obviamente después hay que aguantarse el vuelto, ¿no? Porque como estamos tocando los intereses de la oligarquía, eso está claro. Ahora, ¿hasta qué punto se puede seguir así? ¿O cuánto vamos a pagar 1 kilo de fideos? ¿Cuánto vamos a pagar 1 kilo de harina? ¿Cuánto vamos a pagar 1 kilo de carne? Bueno, ahí tenemos que 1 kilo de harina con agua vale lo mismo que medio kilo de vaca, que tuvo que ser criada, que tuvo que ser alimentada, que necesitó pasar exámenes sanitarios, que tuvo que tener veterinario, vacunas. Territorio, digo, la dispersión en términos territoriales que necesita el ganado no es la misma que necesita quizá una plantación, ¿no? Pero hay un desfasaje importante y como que de alguna manera no tenemos un punto de referencia sobre el que pararnos y decir, bueno, partimos de este lugar, empezamos con esto, definimos que esto va a salir así y de ahí derivar el resto de los costos de todo lo que es la cadena alimenticia. Involucra también obviamente el costo energético, porque eso necesariamente, digamos, el gasoil en el campo es un insumo primario, el tema de los fertilizantes, el tema de la sustentabilidad también, digamos, en términos alimentarios. Hay muchas cuestiones de base que hay que resolver, pero claramente tiene que ver primero con una decisión de saber cuáles son los intereses que se van a tocar, a quiénes le estamos hablando, qué decisiones hay que tomar y después sostenerlas. Porque, digamos, sabiendo el costo uno puede derivar un montón de otras cuestiones. Cuando vos no sabes el costo, como a veces lo escucho mucho quizá a algunos compañeros, bueno, Guillermo es uno de los que escucho en términos de los análisis de costo, no podés no saber lo que te sale un barril de petróleo en Vaca Muerta. ¿Cuánto sale extraerlo? ¿Cuál es el costo básico? Entonces, de ahí, ¿cómo derivás el resto de los costos de consumo energético? ¿Cómo derivás el costo gasífero? Digamos, está tan desvirtuada la situación que uno no tiene cuál es el punto de referencia básico de cuál es el costo de las cosas. Entonces, cualquier costo es posible. Y que la necesidad de alimentarse no nos haga descuidar la existencia y la subsistencia
de los marroquineros, de los muebleros, de los textiles, de los jugueteros, de toda la industria nacional, de todas las pymes. Automáticamente deriva, cuando vos tenés el alimento cubierto, el excedente en términos de trabajo se deriva a otros consumos. Calzado, cualquier industria, digamos, pyme que pueda producir de vestimenta hasta algún producto semielaborado, digamos, y después de ahí es cuestiones de mayor complejidad, digamos, un vehículo, maquinaria, capital, otro tipo de productos que son más complejos, pero si no tenés capacidad de ahorro, no tenés un excedente al cual volcar, porque todo tu ingreso se deriva de alimentos y encima no te alcanza, digamos, difícilmente se puede desarrollar la industria. Entonces, cualquier otra cosa que suceda en términos satelitales de lo que es el consumo de la población, termina, digamos, impactado por esa falta de capacidad de ahorro de la población. Entonces, si no comes, no podés hacer todo lo otro. Entonces, si querés comer y tenés que poder comer bien y en un término, digamos, económico que te permita a vos subsistir, no quedar por debajo, digamos, de la línea de pobreza, fundamentalmente eso, y después tener, digamos, la posibilidad de derivar el resto de tus ingresos a otras cuestiones, pero hoy no se puede hacer. Rubén Arismendi es el referente de esta unidad básica, la 4 de junio. Estás ofreciendo para los compañeros un brindis de fin de año, un fin de año que nos pone unas felices fiestas amargas con la cuestión de los presos políticos. Te dejo con esto y con que nos cuentes cuál es la perspectiva de este espacio que manejas, Rubén. Mira, con el tema de los presos políticos, nosotros siempre sostuvimos la defensa de la causa de Milagro hace años. Entendíamos que había una intencionalidad política de dejarla afuera de la escena política de Jujuy, pero sobre todo escindir un movimiento popular de la dimensión de la Tupac, que entendíamos que había hecho grandes transformaciones en Jujuy, y me parece que es un vuelto de la oligarquía, digamos, del poder internacional que se referencia a la oligarquía, sobre todo entendiendo que hay, digamos, una disputa con el triángulo de litio, ¿no? Digamos, el insumo en términos tecnológicos quizá hoy más relevante para las multinacionales de tecnología. Lo habíamos visto venir, nos sostuvimos, bueno, evidentemente no alcanzó. Claramente yo, si tuviera que definir una situación, sería una posibilidad de indulto, que no creo que Alberto haga, no lo veo en esas condiciones y en ese talante de sostener ese tipo de decisiones tampoco, pero debería ser un indulto presidencial con todos los presos políticos, porque entendemos que las causas que han sido armadas con una falta de prueba y una tergiversación de la realidad que, digamos, ayudados con el poder mediático, no han establecido como status quo, ¿no? Y sabemos que no es así. Bueno, perdóname. La situación de Cristina igual, ¿no? Claramente. El indulto es una herramienta universal. En cualquier parte del mundo el presidente tiene la capacidad de indultar. No solamente presos políticos, sino presos comunes también. O sea que acá no le veo la pata a la sota, ¿no? Más vale está esquivando. Me parece que es no hacerse cargo de la decisión política, básicamente, ¿no? Como resultado de todo lo que ha venido haciendo o no ha venido haciendo, tengo que ser crítico, no puedo no decirlo y no puedo no verlo. Entiendo que se ha manejado así, pero bueno, digamos, es una herramienta, es un recurso. Me parece sería totalmente válido porque ya se ha tergiversado la línea de disputa, ya no hay un consenso después del intento de magnicidio de cuál es la línea que separa lo democrático y lo auténticamente político de lo que no, ¿no? Entonces parece que todo vale lo mismo, y eso se define solamente de una decisión política. Entonces la acción que va detrás de esa decisión política, digamos, tiene que ser contundente, y un indulto sería algo contundente, pero bueno, claramente no lo veo. En términos de perspectiva y de lo que nosotros esperamos del espacio,
Nosotros, digamos, estamos en esa situación de sumarnos a los armados de otras organizaciones y agrupaciones, de locales, incluso regionales o provinciales, porque consideramos que es un momento de aportar, no es un momento de pedir nada, nunca fuimos quizá de estar pidiendo nada, sino más de aportar y de tratar de acompañar. No es momento, me parece, de nombres, es momento de ideas y de proyectos, que eso es lo que tiene que volver a enamorar a la gente. Y las soluciones concretas, hay que hacer un análisis profundo y un diagnóstico profundo de cuáles son los problemas y tratar de plantear soluciones técnicas, políticas y estratégicas que sean coherentes y que sean factibles en el corto y en el mediano plazo para poder avanzar en una construcción distinta, ¿no? Una construcción que tenga realidades. La gente está cansada de las palabras vacías, la gente está cansada de esa representatividad de marketing que a veces teje la política a través de los medios con candidatos vacíos. Y me parece que hay que volver un poquito a la base del pueblo y escuchar, interpretar y devolver en términos consecuentes de cuáles son las demandas y ponerse a la altura de las circunstancias. Hay que estar formado, hay que tener capacidad de gestión, hay que tener decisión política en el momento de ejecutar y decidir algo, porque hay que sostenerse, digamos, sobre las consecuencias de los actos que uno pueda tomar. Sabemos que no es fácil, digamos, estamos expuestos todos los días a esas cuestiones, pero no se hace de otra forma, se hace haciendo, no hay magia en eso, ¿no? Hay que encolumnarse detrás del hecho, digo, mejor que decir es hacer, ya lo sabemos, hay que hacer, y falta hacer. Rubén, muchísimas gracias, un gran abrazo, gracias por tu generosidad de siempre, gracias por la invitación, gracias por el reconocimiento a los compañeros, gracias por la memoria, por los compañeros. Bueno, gracias a ustedes por acompañar siempre. Debo decir que me siento honrado por la presencia y por el acompañamiento que hacen siempre y por la paciencia que nos tienen y por siempre estar dispuestos a venir a disfrutar y a compartir un espacio que está abierto para todos. Gracias en serio. No es paciencia, es cariño. Televisión Sindical siempre con ustedes. Un gran abrazo.